Muy buenas noches a todos. Es para mí un inmenso gusto compartir este espacio de hoy en nuestra reunión académica mensual de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Como siempre, tenemos invitados del mayor nivel. Hoy, pues, tengo el gusto de presentar a la doctora Carolina Rincón Restrepo. La doctora Carolina, pues, nos va a hablar hoy sobre el tema anestesia para la paciente con preeclampsia, el manejo hemodinámico como eje para mejorar resultados. Eh, la doctora Carolina pues tiene un muy amplio currículum vitae. Ella es anestesióloga del Hospital Universitario San Ignacio por la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente instructora de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un fellowship en anestesia obstétrica de la Universidad de McGill y tiene un magíster en educación médica de la Universidad de Harvard. Y bueno, trabaja en un área de nuestra especialidad de tanta importancia porque pues es, como ya se ha confirmado hace ya bastante tiempo, el área que tiene el mayor riesgo perioperatorio de todo lo que hacemos. Entonces, área por demás difícil, de muchísimo respeto y eh, muchísimas gracias, doctora, por sacar un espacio de su agenda que seguro está muy llena y hablarnos sobre un tema que nunca va a perder vigencia, sino que reviste la mayor importancia. Hoy de verdad es un gusto. Yo le decía hace un rato que la saludaba, que estoy feliz de compartir este espacio. Hacía ya un tiempito que queríamos que estuviera con nosotros, así que es un logro. Así que muchísimas gracias por estar hoy acá. Para todos, perdón, la doctora Carolina. Bienvenidos sean. Doctora, puede continuar. Bueno, no, el honor es mío. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por darme este espacio. Espero que los próximos 30, 40 minutos sean de una discusión muy enriquecedora para todos. Voy a dejar de compartir aquí mi cámara pues para facilidad del internet. Entonces, bueno, vamos a hablar del manejo anestésico de la preeclampsia y cosas nuevas que han surgido en las últimas 2 décadas acerca de los perfiles hemodinámicos que la preeclampsia tiene y cómo podríamos orientar nuestro manejo según las herramientas que cada quien tiene en su sitio de trabajo, porque tradicionalmente digamos que el manejo de la preeclampsia lo hemos hecho un poco empírico. Entonces, bueno, les voy a poner este caso clínico, que es un caso clínico que cotidianamente se nos presenta en sala de partos, pero también es un caso clínico que está sacado pues, de un artículo de revisión acerca de los fenotipos de preeclampsia. Ya vamos a ver cuál es la intervención que ellos proponen. Paciente de 28 años, primer embarazo, asiste a su control prenatal a la semana 30 con una tensión de 160/100. Se tomaron los paraclínicos con hallazgo de una relación proteinuria-creatinuria elevada. Se estableció el diagnóstico de preeclampsia, ¿cierto? Hasta ahí, digamos que eso es manejo del ginecobstetra. La paciente se encontraba sintomática. Se inició manejo con sulfato de magnesio y labetalol. Se dio un bolo de 20 miligramos de labetalol. Se repitió 40 miligramos, 80, 80, 80, hasta ya la dosis tope pues recomendada. Y la tensión arterial realmente no cambió mucho. Las o fluctuaban entre 150 a 110 y esta última 158 100. Por la no respuesta al labetalol se decide descontinuar el labetalol y cambiarlo a nifedipino, 10 miligramos vía oral, con disminución de la tensión arterial 145/85. Eso es un escenario que se presenta comúnmente en sala de partos, que nosotros digamos que desde la parte anestésica a veces no tenemos como esa dirección para hacer ese manejo antihipertensivo. Sin embargo, y esto es una invitación que quiero hacer desde el principio, nosotros como anestesiólogos somos el médico perioperatorio de sala de partos. Eso quiere decir que nosotros somos los intensivistas de salas, somos los internistas de sala de partos y también corresponde, pues como nuestro trabajo cuando llegan esas pacientes, tener una actitud proactiva y no reactiva. Entonces, esto que está en rojo es lo que propone pues, el artículo y es, se inició manejo con sulfato de magnesio y la betalol, bolos de 20 miligramos, 40, 80, 80, 80, hasta ya la dosis tope recomendada que son 300 miligramos, sin respuesta. Se tomó un ecocardiograma transtorácico que no demostró alguna disfunción valvular y tenía un gasto cardíaco de 3,1 litros, que es bajo para la edad gestacional, ¿cierto? Entonces, con esos hallazgos, se decide descontinuar el labetalol y cambiarlo a nifedipino
con lo que tuvo respuesta la paciente. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Los trastornos hipertensivos del embarazo son la principal causa de muerte en Colombia. Esto es una cifra del 2023 que representó el 20% de las muertes en Colombia. ¿De qué se mueren estas pacientes? Se mueren principalmente por ACV hemorrágico, ACV, el 85% de ese ACV es isquémico, de edema pulmonar, y bueno, hay otras complicaciones asociadas como falla renal aguda, disfunción hepática. Digamos que la preeclampsia es una enfermedad multisistémica con afectación endotelial. Entonces, digamos que tiene muchas manifestaciones y son pacientes muy críticas. A nivel mundial es la segunda causa de muerte. Digamos que en Colombia pues ya la segunda causa de muerte para nosotros es hemorragia obstétrica. A nivel mundial sigue siendo hemorragia obstétrica, pero a nivel mundial es la segunda causa de muerte de los trastornos hipertensivos. Es la complicación médica más común del embarazo y oscilan más o menos entre 42.000 a 70.000 muertes maternas anuales, dependiendo del sitio pues, donde uno revise, y esto ha ido cambiando. Digamos que hace unos años se iba más hacia 70.000, ya vamos disminuyendo hacia 42.000. Pero esto es un dato importante, y es que el 99% de las muertes ocurren en países de medianos y bajos ingresos. Eso quiere decir que son muertes que son evitables, y lo que está demostrado es que están asociados a un cuidado subóptimo, a una clasificación inadecuada y a un retraso en el tratamiento. Es una condición que requiere de un manejo interdisciplinario. El anestesiólogo es fundamental para la optimización en la terapia periparto. El anestesiólogo debe conocer la fisiopatología, las formas de tratamiento, las posibles complicaciones y anticiparse a estas. Entonces, bueno, yo quiero preguntarles aquí, estas dos imágenes, por más de que tengan la misma cifra de tensión arterial, muy seguramente van a tener una hemodinamia diferente, ¿cierto? Entonces, tradicionalmente se pensaba que la preeclampsia era un trastorno únicamente debido a una placentación anormal. Después, con los estudios, ha venido surgiendo otras teorías de que también hay factores de riesgo maternos cardiovasculares asociados. Y adicionalmente, la hemodinamia de la paciente, se ha demostrado que hay una predisposición según el tipo de preeclampsia que presenta, ¿cierto? Entonces hay pacientes que incluso antes del embarazo ya tienen un gasto cardíaco disminuido y una resistencia vascular sistémica alta. Em, entonces, por eso han surgido pues como estas nuevas teorías y estos estudios. Pero está claro que estas dos pacientes, por más de que sean hipertensas, tienen una hemodinamia totalmente diferente, unos factores de riesgo cardiovascular diferentes, y por lo tanto ameritan tratamientos diferentes. Entonces, para hablar un poquito aquí de la fisiopatología, digamos que están como las dos teorías. La primera, que es la tradicional, que atribuye la causa de la preeclampsia a una placentación anormal por una invasión inadecuada al citotrofoblasto, a las arterias espirales y una remodelación incompleta. Eso produce una liberación de factores antiangiogénicos y una disminución de factores proangiogénicos. Esto está demostrado, esto se mide pues en niveles sanguíneos. Em, y la otra teoría es la de la preeclampsia, que se presenta tardíamente, es decir, a partir de la semana 34 del embarazo, que tiene una placentación anormal, que está más relacionado con factores de riesgo cardiovasculares maternos. Incluso los bebés tienen una presentación diferente. Son bebés que normalmente son de tamaño normal o incluso grandes, porque se presentan en pacientes que tienen un fenotipo hiperdinamico, un gasto cardíaco elevado y una resistencia vascular posiblemente normal o disminuida. Entonces, en resumen, tenemos lo que han encontrado en las últimas 2 décadas, es que existen dos perfiles hemodinámicos. Entonces, inicialmente las clasificaron como de inicio temprano e inicio tardío. Entonces, el inicio temprano es esa preeclampsia que se presenta antes de las 34 semanas de gestación. Se caracteriza por tener un bajo gasto cardíaco, una alta resistencia vascular sistémica y una disminución del volumen intravascular. La etiología, como hablamos ahorita, se le atribuyen a la disfunción placentaria, que es como esa teoría clásica que todos conocemos, a la elevación de los factores antiangiogénicos y la supresión de los proangiogénicos. El inicio tardío de la preeclampsia es esa preeclampsia que se presenta después de la semana 34 de gestación. Se caracteriza por un gasto cardíaco alto, una resistencia vascular sistémica normal o baja, y se asocia a un aumento de volumen intravascular. La causa de esta preeclampsia está atribuida a factores de riesgo cardiovascular y metabólico materno. Entonces, para hablar un poquito de los cambios fisiológicos del embarazo, pues, que nos conciernen en este tema, sabemos que hay una
un cambio significativo en la función cardíaca, había un aumento del gasto cardíaco significativo. Y esto está dado pues por la demanda del sistema y por el volumen intravascular que aumenta casi al 40%, pues a término de este volumen ya sabemos que no es únicamente pues masa eritrocitaria, sino también volumen plasmático y la frecuencia cardíaca. Y por el otro lado, la resistencia vascular disminuye. Aquí podemos ver en la gráfica pues cómo se comporta durante el embarazo. Esta es una teoría alterna acerca de la remodelación cardiovascular. Entonces, normalmente las pacientes embarazadas tienen un aumento de su masa ventricular izquierda para soportar esa hipervolemia fisiológica del embarazo. Las maternas que no logran compensar esos cambios miocárdicos van a desarrollar una hipertrofia concéntrica exagerada que va a llevar a una disfunción diastólica y miocárdica característica de la preeclampsia. Esta es aquí pues la imagen también para representarlo. Aquí podemos ver la morfología normal en el lado izquierdo que tiene un gasto cardíaco aumentado característico del embarazo de 6,7 y los pacientes que presentan restricción del crecimiento intrauterino con una limitación del gasto cardíaco de 4,6. Entonces la pregunta es, parecida a la que fue primero, si el huevo o la gallina, si la disfunción cardiovascular que se ve en embarazos con preeclampsia es un resultado de una mala adaptación a las demandas aumentadas del sistema en una paciente que tiene una función cardiovascular normal o corresponde a una predisposición que ya tiene la paciente por un estado cardiovascular preembarazo anormal y su expresión es modulada por la secreción de sustancias vasoactivas placentarias. Bueno, este es un artículo que surgió después de la doctora Yasmin Tay y lo que ella propone es que realmente la clasificación no debe ser entre preeclampsia temprana y preeclampsia tardía, sino entre preeclampsia sin ningún otro factor asociado y preeclampsia con restricción del crecimiento intrauterino. Porque aquí podemos ver en la gráfica que realmente la preeclampsia normal tiene un gasto cardíaco elevado, tiene una disminución de la resistencia vascular sistémica, bueno, y tiene un aumento del índice de aumentación y de la velocidad de pulso, mientras que cuando se asocia a la restricción de crecimiento intrauterino va a tener una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la resistencia vascular periférica. Esta clasificación, digamos que pues, se mantiene incluso en alguna literatura actual porque la preeclampsia temprana se asocia más a la restricción de crecimiento intrauterino que la preeclampsia tardía. Entonces, digamos que uno todavía sigue asociando preeclampsia temprana con RCIU. Sin embargo, puede haber preeclampsia temprana sin RCIU y preeclampsia tardía que se presente con RCIU. Entonces, digamos que la característica y como para discriminar es la presencia o no de RCIU, pero pues le presento las dos porque digamos que uno lo encuentra de las dos formas. Entonces aquí vamos a ver los cambios longitudinales en el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces está el gasto cardíaco en una paciente normal, que es la línea punteadita que está en negro, aumenta pues hacia el fin y casi la mitad hacia el final del embarazo, mientras que las pacientes, bueno, está la paciente con preeclampsia, la ponen 1 y 2, la preeclampsia temprana, entonces el gasto cardíaco pues disminuye significativamente, mientras que la resistencia vascular sistémica aumenta. En la preeclampsia tardía, el gasto cardíaco vemos cómo aumenta y la resistencia vascular disminuye. Entonces, esto es como para aclarar que son dos fenotipos diferentes. Está la paciente con un crecimiento fetal normal, que tiene un gasto cardíaco elevado correspondiente a su embarazo, disminución en la resistencia vascular sistémica y un aumento en la masa ventricular. Lo contrario a la paciente que tiene una restricción del crecimiento intrauterino, que tiene una disminución del gasto cardíaco, un aumento en la resistencia vascular y una disminución en la masa ventricular, que es una respuesta maladaptativa a los cambios fisiológicos del embarazo. Este es un estudio publicado por el doctor José Rojas y sus colegas de Valle de Lili. El doctor José Rojas está en Cartagena y es un intensivista que se ha dedicado mucho como a investigar y a estudiar pues el tema de la hemodinamia en las pacientes obstétricas. Y él lo que hizo fue que encontró dos subfenotipos, o sea, digamos que ya está el fenotipo de la preeclampsia temprana y la preeclampsia tardía. Y de esa preeclampsia temprana, él caracterizó
esos fenotipos pues en las pacientes latinoamericanas, principalmente creo que fue en un hospital en Cartagena y en Valle del Lili, y lo que encontró es que uno de esos subfenotipos, que es el 2 tiene un gasto cardíaco menor que el otro, y una resistencia vascular periférica mayor, y que este fenotipo tenía peores desenlaces en cuanto a morbimortalidad de la materna y el neonato. Entonces, bueno, lo que podemos medir nosotros, lo que nos proponen, pues como la literatura reciente, es que existen unos parámetros. Entonces está la función arterial con onda de velocidad de pulso. Digamos que la onda de velocidad de pulso lo que mide es como la salud de las arterias, ¿cierto? Es como la medición de esa elastancia. Y la función endotelial que se mide en el antebrazo, que normalmente es un valor mayor al 10%, y cuando es menor al 5%, se considera una disfunción endotelial. Para medir el gasto cardíaco, entonces tradicionalmente, y pues lo que yo conocía también de residente, está el catéter de arteria pulmonar, que se hace pues mediante el método de termodilución. Hay monitoría mínimamente invasiva, o también pues se puede hacer con Doppler transesofágico. Incluso también se propone en la literatura un ecocardiograma transtorácico, resonancia magnética cardíaca y bueno, la ecografía transtorácica. Entonces, para hablar un poquito del catéter de arteria pulmonar, inicialmente se hicieron varios estudios. Eso fue como hacia los 90, donde miraban la hemodinamia de la paciente con Swan-Ganz, pero realmente pues digamos que em, el Swan-Ganz está en desuso y no hay estudios controlados aleatorizados en los cuales basar una recomendación, y yo creo que la mayoría de nosotros pues en la práctica cotidiana pues a nadie se le ocurre ponerle un catéter de Swan-Ganz pues a una paciente con preeclampsia, así esté pues hemodinámicamente muy inestable, ¿cierto? Hay como otras consideraciones, y pues digamos que no es inocuo. Entonces digamos que el catéter de arteria pulmonar no es algo como que podamos utilizar y que sea práctico pues en este momento para usar. Pero hay otras alternativas para medir el gasto cardíaco, que está, por ejemplo, la técnica de ecocardiografía con Doppler. Esta es una imagen pues transesofágica, pero también se puede hacer ecocardiografía transtorácica para medir la función cardíaca, y la bioimpedancia y bioreactancia torácica. Aquí está pues también otras imágenes que proponen. Esta es una reinhalación de un gas inerte. El otro está un Doppler supraesternal continuo, la impedancia pues por cardiografía, y la ecocardiografía transtorácica, que nos ayuda también como a hacer esa medición del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué se propone? Que hagamos un enfoque terapéutico según el perfil hemodinámico de la paciente. Em, Aquí digamos que estamos un poquito en la repetición, pero son conceptos que a medida que los vayamos viendo, pues vamos a hilar porque son importantes. Y es esa paciente que tiene el fenotipo de bajo gasto cardíaco y alta resistencia vascular, inicialmente considerada como preeclampsia temprana, o esa preeclampsia que generalmente está asociada con RCIU, se beneficia de calcio antagonistas, por ejemplo, nifedipino, y hay otros estudios pues con óxido nitroso. Sin embargo, óxido nítrico, perdón. Sin embargo, cuando uno revisa las guías de tratamiento antihipertensivo para crisis hipertensiva en preeclampsia, digamos que proponen vasodilatadores y beta bloqueadores como la betalol de forma indiscriminada. O sea, digamos que la guía del Colegio Americano de Ginecología, ellos dicen, pues usted use el antihipertensivo que sepa usar y que tenga a la mano, con el que se sienta más seguro. Pero, por ejemplo, el fenotipo que tiene un alto gasto cardíaco y una baja resistencia vascular se beneficia más del labetalol que del nifedipino. Y ya vamos a ver pues unos ejemplos de eso. Entonces, digamos que en este metaanálisis de Cochrane no se logró establecer un hipertensivo por encima del otro. Entonces, lo que se propone pues en los estudios recientes es que uno debe evaluar la presión arterial de la paciente, pero también clasificar a la paciente según su frecuencia cardíaca, su gasto cardíaco y su resistencia vascular periférica, para poner la mejor terapia antihipertensiva. Entonces aquí vemos, pues digamos, estos son como los antihipertensivos sugeridos pues que tenemos en el mercado. Ahorita hay unos nuevos que nosotros todavía no tenemos en Colombia, como la ketanserina. Pero aquí les puse estos para demostrarles que, bueno, todos tienen diferente mecanismo de acción, ¿cierto? Es diferente el beta bloqueador al vasodilatador, y pero adicionalmente lo ponen acá en la columna de la derecha. ¿Cuál es el perfil hemodinámico apropiado para usar? Entonces, digamos que el labetalol se beneficia en ese perfil hemodinámico que tiene alto gasto cardíaco,
y el nifedipino se beneficia en ese perfil hemodinámico que tiene una alta resistencia vascular. Aquí, bueno, ahí les está corriendo el video. Esta es una hemodinamia normal, es de una paciente. Aquí podemos ver los valores, un segundito, de gasto cardíaco, 5.1, es la hemodinamia normal. Y vamos a hacer, esto es con un simulador de gasto cardíaco que nos prestó el anestesiólogo cardiovascular de donde yo trabajo. Y él nos hizo el favor de simularnos los diferentes escenarios según el fenotipo de la paciente y el tratamiento antihipertensivo. Este que sigue, esta es la hemodinamia normal. Esta es cómo se comporta hemodinámicamente esa preeclampsia de inicio temprano. Entonces aquí podemos ver el gasto cardíaco que está pues, disminuido, está en 2.9 y se supone pues, que en una paciente embarazada debería tener un gasto cardíaco mayor. Tiene una resistencia vascular alta. Ahí vemos pues también la presión en cuña. Y aquí vemos esta preeclampsia de inicio temprano, qué pasa cuando le ponemos la betalol. Entonces, ese gasto cardíaco que estaba en 2.9 disminuye aún más a 2.7. Entonces, termina siendo deleterio si el antihipertensivo de elección que nosotros escogemos no está alineado con ese perfil que necesita la paciente, si no estamos corrigiendo esa fisiopatología que ella tiene. Aquí en este ejemplo vemos la preeclampsia de inicio tardío, miren cómo se comporta de diferente, tiene un gasto cardíaco elevado como característica pues de esta preeclampsia de inicio tardío, la preeclampsia que no tiene RCIO asociado. Em, Acá vemos la preeclampsia de inicio tardío, cómo se comporta con la betalol y vemos cómo se mantiene el gasto cardíaco sin caerse y cómo mejoran las resistencias vasculares. Y aquí es cómo se comporta con el antihipertensivo labetalol, que es como el de elección para este tipo de preeclampsia, con diurético. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Digamos que se sugiere también que esas pacientes que tienen ese gasto cardíaco elevado y que tienen esa sobrecarga de volumen y ese estado hiperdinámico, se podría hacer manejo con diurético. Sin embargo, esto no es una recomendación clara todavía. Digamos que podría ser algo guiado por la fisiopatología de la paciente, pero no es una recomendación que yo me atreva a darles ahorita porque el uso de diurético en pacientes preeclámpticas puede tener efectos adversos pues que no queremos tener. Entonces, por ahora, digamos que enfoquémonos en elegir el manejo antihipertensivo apropiado más allá de otras medidas adicionales. Entonces, la pregunta es, eh, ¿deberíamos guiar nuestra terapia antihipertensiva según la hemodinamia de la paciente? Según este artículo, no hay evidencia suficiente. Digamos que todo está estudiado en pacientes no embarazadas y en pacientes pues, adultos que sí pueden tener también alteraciones hemodinámicas. Sin embargo, pues digamos que eso está ahí como en duda. Esta también es otro artículo muy reciente, en abril de este año, que responde a esta pregunta si deberíamos guiar nuestra terapia antihipertensiva según el perfil hemodinámico. Y lo que ellos hicieron es que fue un estudio prospectivo y lo hicieron bueno, en varios hospitales en Italia. Y lo que hacían era que apenas llegaba la paciente con preeclampsia, le hacían las mediciones de gasto cardíaco, de resistencia vascular, bueno, y otras cosas adicionales para clasificar a la paciente. Y la clasificaban en dos, en una paciente con un perfil hipodinámico y en una paciente con un perfil hiperdinámico. Y el médico, que seguramente era el ginecólogo, él digamos que daba la terapia antihipertensiva según como normalmente lo hacía, o sea, él sin conocer el perfil al que pertenecía la paciente. Y que encontraron que las pacientes que recibían un tratamiento antihipertensivo que estaba correlacionado, o sea, que concordaba con su perfil hemodinámico, tenía mejores desenlaces y tenía menores tasas de hipertensión resistente. Este es otro estudio también publicado por el doctor José Rojas y sus colegas de Cali, donde él lo que hizo fue que encontraron, bueno, es la relación acerca del perfil hemodinámico y la hipertensión resistente en pacientes embarazados con crisis hipertensivas. Y lo que encontraron es que las pacientes con hipertensión resistente durante esas crisis tenían un perfil hemodinámico bajo, que corresponde a la preeclampsia temprana o a esa preeclampsia que está asociada con RCIU. Y esas pacientes tenían mayores tasas de morbilidad materna y neonatal en comparación con el grupo que no era resistente.
Entonces, bueno, ya vamos a adentrarnos un poquito para resumir esto ya de la fisiología en el manejo anestésico. Entonces, digamos que la paciente que está en crisis hipertensiva, que es esa paciente que está con preeclampsia, con criterios de severidad, la meta es reducir la tensión arterial sistólica menor a 160, ¿cierto? Debe iniciar la profilaxis cerebral con el sulfato de magnesio que no se suspende durante el procedimiento y dura 24 horas posparto. Y debemos tener también un bajo umbral para colocación de la línea arterial. Entonces, se sugiere que cualquier paciente con hipertensión no controlada o que tenga falla renal o que tenga o que esté cursando con alguna hemorragia o que esté con edema pulmonar o que vaya a ser llevada a ventilación mecánica, se sugiere poner la línea arterial. Además, porque la línea arterial nos va a guiar em, si, por ejemplo, la paciente está sangrando, una paciente que uno considera que, por ejemplo, es una preeclampsia temprana con un perfil hipodinámico que tiene un bajo cardíaco bajo, un bajo gasto cardíaco, una alta resistencia vascular sistémica que está depletada de volumen y además está sangrando, que tiene además un riesgo altísimo de edema pulmonar por la disfunción endotelial con la que está y los cambios de presiones coloidosmóticas, pues uno ahí queda perdido, ¿cierto? La respuesta es, bueno, si la paciente está con preeclampsia y está sangrando, usted lo reanima como una paciente que no tenga preeclampsia, pero la línea arterial nos puede ayudar mucho con ese manejo. Para hablar un poquito de líquidos, digamos que estos son dos metaanálisis, que no hay como una terapia pues novedosa con el manejo hídrico. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología sugiere que sigamos con menor 80 cc hora. Em, el edema pulmonar es la segunda causa de muerte de las pacientes con trastornos hipertensivos. Recordemos que la primera es el ACV, el 85% de ese ACV es isquémico y el edema pulmonar viene siendo la segunda causa de muerte. Entonces, digamos que el edema pulmonar es una consideración que va ligada al diagnóstico de preeclampsia y que nosotros como médicos perioperatorios tenemos la responsabilidad de evitar pues que ocurra. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la herramienta de POCUS en sala de partos. Digamos que el Point of Care cada vez está emergiendo más como nuestra mano derecha para obtener información importante acerca de las pacientes. Entonces, este es un estudio que lo que hicieron fue hacer unas mediciones con ecocardiografía transtorácica, con eco pulmonar, hicieron la medición del diámetro de nervio óptico y lo correlacionaron con niveles de albúmina y de BNP. Entonces, ¿qué encontraron? Que el POCUS es útil para identificar pacientes con preeclampsia con edema pulmonar intersticial que se benefician de una restricción hídrica y disminución de la poscarga para evitar la progresión al edema alveolar. Entonces, el edema intersticial es como ese estadio previo al edema alveolar. El POCUS también es útil para establecer la causa de edema pulmonar y permite la diferenciación entre la disfunción diastólica, hipofunción sistólica y enfermedad valvular preexistente. Entonces, aquí encontraron que alrededor del 40% de las pacientes tenían algún tipo de anormalidad con la preeclampsia. Entonces, aquí tenemos aumento del diámetro de nervio óptico o tenía disfunción diastólica o disfunción sistólica. Entonces, la ecocardiografía transtorácica es una herramienta clave en la investigación de perfiles hemodinámicos. El POCUS es útil para evaluar la severidad de la disfunción cardíaca en preeclampsia y nos ayuda a evaluar el volumen intravascular, la función ventricular y si la paciente tiene o no comorbilidades asociadas, principalmente pues valvulopatías. Nos ayuda a predecir la disfunción cardiorrespiratoria. Entonces, digamos que la ecografía pulmonar lo que nos ayuda es como a disminuir ese riesgo de edema alveolar al predecir ese edema pulmonar intersticial. Entonces, lo que uno hace es que uno busca un patrón de líneas B y ese patrón pues tiene unas características. Si hay más de 3 a 6 por imagen, digamos, recuerden pues que eso van como en dos campos anteriores y dos campos laterales. Si están a menos de 3 milímetros de distancia, ya se considera edema alveolar. Y recuerden que el edema alveolar es la segunda causa de muerte en estas pacientes con preeclampsia. Para el diámetro del nervio óptico se encontró que es un predictor efectivo de la hipertensión endocraniana. En el 20% de las pacientes con preeclampsia se alcanza el valor compatible de hipertensión endocraniana. Bueno, eso para el tema de POCUS. Para hablar un poquito ya del resto de manejo anestésico, entonces la analgesia regional, la recomendación es iniciar esa analgesia regional cuando sea posible. La anestesia espinal es segura para cesárea en ausencia de contraindicaciones. Entonces, digamos que también hay estudios que miden los cambios hemodinámicos asociados a la anestesia espinal y
Han demostrado que incluso son favorables porque ayudan con la disfunción diastólica que presentan estas pacientes. En cuanto al uso de vasopresores, digamos que pues sabemos todos que requieren menor dosis, sin embargo, la noradrenalina está contraindicada principalmente porque a veces la titulación de la dosis no es tan confiable como con otros vasopresores en maternas, como por ejemplo la fenilefrina, incluso la efedrina. em, entonces no la recomiendan. En cuanto a la trombocitopenia y los riesgos de anestesia regional, lo que se ha demostrado es que cuando uno tiene menos de 75.000 plaquetas, hay una disminución de la amplitud máxima en el trombolastograma. Entonces, digamos que por eso es como ese punto de corte. El riesgo de hematoma espinal asociado a trombocitopenia es bajo cuando las plaquetas son mayores a 70.000. Y la recomendación es siempre mirar la tendencia de esas plaquetas. Lo que dicen las guías es que uno debería tener plaquetas en las últimas 6 horas, pero verificando la tendencia. Si, por ejemplo, estamos con una paciente con un síndrome HELP, la caída de esas plaquetas es más rápida que 6 horas. En cuanto a la anestesia general, estas son cosas que yo sé que aquí ya todos manejamos, pero quería hacer como unas salvedades importantes y es que la presencia del edema pulmonar intersticial va a contribuir a una rápida saturación durante la apnea. Entonces, estas pacientes, además de que están edematizadas, que seguramente si tienen factores de riesgo cardiovascular, pueden estar obesas, edematizadas con predictores de vía aérea difícil y además tienen un edema pulmonar intersticial con baja tolerancia a la apnea, es como un montón de factores de riesgo pues para dificultad en ese abordaje. Adicionalmente, digamos que esto es algo que yo no tenía en mente y cuando hice la revisión dije, bueno, lo voy a poner porque uno sí debe pensar en eso y es que cuando las pacientes cursan con eclampsia, se pueden morder la lengua y ya se puede producir un edema que nos puede dificultar el abordaje de la vía aérea, entonces siempre se recomienda, igual en cualquier anestesia, o sea, lo que está recomendado en cualquier anestesia general, sea preclámptica o no preclámptica, pero más en preclámptica, es hacer uso del biolaringoscopio para tener un control efectivo de la vía aérea. Recuerden pues bloquear la respuesta simpática a la laringoscopia. Hay muchos esquemas para estos. Hay sitios donde sugieren uso de nitroglicerina o uso de remifentanil para continuar la profilaxis de la convulsión con sulfato de magnesio. Pues recuerden que además esta paciente que está siendo llevada a anestesia general pues tiene un riesgo mayor de hemorragia. En cuanto al uso de los uterotónicos, recordar pues la contraindicación absoluta que existe con la metilergonomina, eso se lo debemos a los reportes del Reino Unido de Embrace. Y para la extubación es importante tener una meta de presión arterial menor a 135/85. Para analgesia postcesárea se ha demostrado que las pacientes con preeclampsia tienen menores puntajes de dolor y menor requerimiento analgésico en el posoperatorio. Esto se cree que es por la infusión de sulfato de magnesio. El uso de AINES está controvertido. Digamos que no encontré ningún sitio donde dijeran que se podía usar de forma segura por el riesgo de lesión renal aguda y de disfunción plaquetaria. Pero entonces se los pongo ahí como discreción. Mensajes para llevar a casa. Entonces, existe evidencia de que la preeclampsia tiene dos fenotipos que se comportan de forma opuesta. Entender la hemodinamia de la paciente confiere la oportunidad de mejorar el manejo antihipertensivo al proveer una base fisiológica. Entonces, ya sabemos que pacientes con bajo gasto cardíaco y alta resistencia vascular sistémica, los vasodilatadores son más efectivos como el nifedipino. Pacientes con alto gasto cardíaco y baja resistencia vascular sistémica, el labetalol podría tener más cabida acá. Em, Dejarles aquí como la cuña de la monitoría hemodinámica no invasiva y digamos que el uso y el beneficio que podría tener en estas pacientes para entender un poquito más su fisiología. Sin embargo, si no tenemos pues como la bioreactancia o la bioimpedancia, el POCUS nos puede ayudar mucho a caracterizar la severidad de la enfermedad, apoyándonos con una ecocardiografía transtorácica em, y pues una ecografía pulmonar que nos permita como discriminar el origen de edema pulmonar o que nos ayude a guiar la reanimación en caso de hemorragia o colapso, tiene muchísimo valor. Entonces, mi conclusión el día de hoy es que más que disminuir la tensión arterial, lo ideal es corregir las alteraciones hemodinámicas y restablecer el estado cardiovascular de nuestras pacientes hacia un estado óptimo para perfundir los tejidos periféricos y la placenta. Entonces, digamos que aquí la invitación es a
a que esto es, digamos que es real, o sea, esto no, yo lo hablaba con la doctora Melisocha, que es una anestesióloga de la Clínica Bolivariana en Medellín, y es, digamos que para que las grandes sociedades emitan una recomendación acerca del antihipertensivo y bueno, de todo el tema de la terapia dirigida según el perfil hemodinámico, eso se va a demorar. Sin embargo, no podemos ignorar la evidencia y uno lo ve en la clínica, uno ve pacientes que son resistentes y que tienen características, incluso, sí, fenotípicas diferentes. Entonces, digamos que la invitación es como que en algún momento vamos a tener que disminuir como ese tratamiento empírico para basarnos más en, en las herramientas que tenemos disponibles. Hasta ahí, eso era lo que les tenía para compartir hoy. Yo voy a parar de compartir aquí la presentación para que podamos tener una discusión. Bueno, doctora Carolina, pues primero muchísimas gracias. No, la Es como presentación este es un tema que es supremamente interesante, de cual se aprende todo el tiempo y pues con un experto mejor. Doctor Juan Martín, gusto saludarlo. Es que creo que estaba muy chiquitica la pantalla en el momento que te vi al principio, por eso no te saludé personalmente. Un gran amigo, doctor Estrepo, buenas noches también. A todos, recordarles que el espacio para preguntas es de ustedes. Creo que, bueno, empezamos con el doctor Juan Martín, que alzó la mano Eh, hace rato, así que... Juan Martín, déjeme Hola hablar primero Francisco, Ah, una bueno, bueno, cosita. claro que sí. Quiero presentarles disculpas a la gente que intentó entrar y entró tarde porque hubo un error en la página de la sociedad y colocaron dos vínculos. Uno era el correcto y otro era el incorrecto. Yo alcancé a entrar al incorrecto y a la gente que estaba ahí, pues la mandé, pero no sé si alguno se perdió la charla. A los que se la perdieron, pues la subiremos en el canal de YouTube e informaremos oportunamente. Gracias, doctor González. Siga, por favor, Juancho. doctor Cohen, mucho gusto volverlo a ver. Igualmente, igualmente, un abrazo grande. Muchas Qué gracias. gusto. Sí, 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 Doctora qué gusto. Carolina, antes que nada la quiero felicitar. Me siento 200% identificado con usted. Realmente su charla reunió las expectativas que yo tenía sobre esta charla y las superó. ¿Sí? Que seguro Pues era para muy los que alta, no así que conocen, bueno. para los que no me conocen, pues yo he trabajado en cuidado intensivo mucho tiempo. Trabajé en una unidad de cuidado intensivo obstétrico también varios años, con clínica con subsidio. Y pues mi pasión ha sido este tema de la monitoría hemodinámica. De tal manera que es completamente cierto, hacer eso de una manera empírica y a ciegas ha sido no solamente para la preeclampsia, para muchas cosas del manejo del paciente de alto riesgo siempre hay que estar ojalá monitorizando, pero particularmente desde la descripción que se hizo hace 2 o 3 años, yo ya no sé hace cuánto, cuando se hizo la primera descripción de los dos fenotipos de la preeclampsia con sus dos perfiles hemodinámicos, yo me convencí que había que encontrar una manera de poder orientar el manejo de estas pacientes porque, como usted lo mencionó, en esos artículos llegaban a proponer algo que en la actualidad todavía es una herejía, que es el uso de diuréticos en la paciente con la preeclampsia a presión tardía, con hipervolemia e hiperdinamia. Pero resulta que si está guiado por una monitoría hemodinámica, ojalá continua, ojalá no invasiva, sería lo ideal. Y a este respecto yo tengo una propuesta. Eh, yo no sé si la doctora dónde trabaja, en qué clínica trabaja, en qué hospital. de trabajo en el Hospital San Ignacio. Ok, yo no sé si ustedes tienen conocimiento y acceso a la plataforma de ClearSight de Edwards, que es una monitoría hemodinámica no invasiva que se colocan un par de baloncitos en los dedos, de tal manera que por un método que llaman una pletismografía por aplanamiento tonográfico, hace una curva de presión arterial y con la curva de presión arterial hacen los cálculos de gasto cardíaco, que está completamente validado en la literatura con línea arterial y con este método no invasivo. Existe digamos, un modelo avanzado del ClearSight, que es el HPI Cuff, que es el que además de tener la monitoría de presión arterial media
presión arterial continua y gasto cardíaco continuo cada 20 segundos de una manera no invasiva, además tiene el software de predicción de hipotensión, que es el HPI Cuff de Edwards también. Yo lo que quiero proponerles es, si están interesados, podemos desarrollar un trabajo en donde a esas pacientes con preeclampsia severa sobre todo, pero pacientes con preeclampsia que en un momento dado podrían tener indicación de colocar una línea arterial, más bien si usara este método no invasivo continuo que sería superior. ¿Por qué? Porque el Doppler transesofágico es un método pues que muy molesto para una paciente que está despierta, ¿sí? Y el eco transtorácico es intermitente, ¿sí? Yo estoy completamente de acuerdo que cayó en desuso y no hay indicación del uso del Swan-Ganz por más preeclampsia que sea, excepto en casos pues absolutamente excepcionales. Pero yo sí creo que este es el lugar del ClearSight o del HPI Cuff con este tipo de pacientes, porque definitivamente hay que titular la respuesta que minuto a minuto va produciendo la paciente con mi intervención. Usted mostraba estos simuladores de laboratorio, pues que son de laboratorio y son simuladores, pero en este caso tendríamos una monitoría continua cada 20 segundos de su gasto cardíaco, de su presión arterial, con los diferentes tipos de tratamiento. Además, porque usted haría un diagnóstico hemodinámico certero, permanente y continuo para saber si es la de alto gasto hipervolémica o la de bajo gasto con resistencias altas e hipovolémica. Cuando yo la vasodilato, por ejemplo, la de bajo gasto y que tiene bajo gasto, resistencias altas, esas son las que son típicamente hipovolémicas. Esas pacientes apenas las vasodilato requieren una gran cantidad de líquidos, pero ¿cómo se los pongo? Pues aquí está, digamos, la respuesta. Y lo contrario, ¿sí? ¿Qué tanto estoy logrando que el gasto cardíaco baje y hasta qué punto podría ser peligroso excederse en la betalol en la paciente con hiperdinamia? Pues solo con un método continuo, no invasivo, sería lo ideal. Entonces, aquí es donde yo creo que tiene lugar este tipo de cosas. Si en un momento dado les interesa, yo pues puedo ayudarles a conseguir el contacto para empezar a hacerlo, porque para mí sería muy interesante que hiciéramos un trabajo con este método que sería ideal. Era lo que quería decir y vuelvo y repito, la felicito. Gracias, doctor. Sí, de acuerdo, ¿no? A mí me parece súper interesante y yo voy a ser la primera que le va a escribir porque es que digamos que estas pacientes están como en el límite del abismo, ¿cierto? Entonces, uno, ya la paciente embarazada normal tiene su fisiología llevada también al límite para adaptarse pues como a todos los cambios, pero la paciente preeclámptica tiene su fisiología patológica adaptada al límite. Entonces, es una paciente que puede que esté depletada intravascularmente, pero que si yo me paso un poquito en el volumen, tengo mucha facilidad de producir un edema pulmonar, que es por lo que se mueren. Entonces, digamos que uno, o sea, uno sí tiene como, y sobre todo ahorita, y ese es como el mensaje que yo quería dar, es que toca llenarnos de herramientas, entrenarnos. Digamos que la ecocardiografía transtorácica, eso, usted dijo algo muy importante, y es que es intermitente, pero además también es observador dependiente, ¿cierto? Entonces, toca llenarnos de herramientas que nos permitan como objetivizar esas pacientes, pues para mejorar sus desenlaces. De acuerdo, de acuerdo. Súper interesante, súper interesante. Bueno, mientras tenemos otras preguntas, tengo unas que me llegaron aquí por chat interno, entonces voy a irlas haciendo. Una de ellas es, doctora, ¿existen metas para el manejo de la tensión arterial en este grupo de pacientes? O sea, entiendo aquí que están preguntando por valores numéricos que sean como objetivo. Entonces, digamos que la meta es, en la paciente que tiene una preeclampsia normal, pero que no está en crisis hipertensiva, uno no la trata. O sea, la paciente se trata cuando tiene mayor a 160, 110. Y no existe un valor estándar, sino que ellos ponen idealmente mayor a 130, pues alrededor de 135, 85, es como lo que salen en las guías del Colegio Americano.
Y sobre todo ponen esa meta es en el momento pues como de la laringoscopia y de la extubación, que son momentos pues donde hay una respuesta simpática alta, pero no hay una meta como por ejemplo cuando uno revisa el tema de los pacientes con enfermedad renal que le dicen no disminuya su tensión arterial más del 20%. O sea, no, uno sí tiene que tener en cuenta la perfusión tisular de las pacientes, pero no hay un número específico porque es que también las pacientes llegan con valores variables y depende de la paciente. Idealmente menor a 160, 110. Ese es como el mensaje. Perfecto. Tenemos la mano levantada de la doctora, pues doctor Johnny, perdón, Johnny Mena. Doctor Johnny, también muchísimo gusto saludarle. Que encienda el Eh, micrófono. sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches a Buenas todos. noches. Hola, ¿cómo están? Gusto, Muchas un gracias, gusto. doctora Carolina, por doctor Juan Martín y doctor Cohen. Qué gusto volverlo a ver después de que nos ganó en golf, pero bueno. Mi pregunta, primero, la felicitación para la doctora. Y segundo, yo sí soy un preocupado. Yo trabajo en Clínica Palermo, donde tenemos entre 400 y 600 nacidos vivos por mes. O sea, sala de partos es una locura absurda, absurda, donde tú en un turno de 12 horas puedes tener entre 10 y 12 cesáreas, pones 10 y 15 peris, es una vaina loquísima. Entonces, a mí sí me gustaría, yo sí me siento ciego, yo sí llego allá, entonces en realidad es muy empírico saber quién tiene un perfil o otro perfil, sí sería, y colocar una línea arterial no es algo sencillo de monitorizar a largo plazo. ¿Sí me entiendes? Porque uno está con la paciente, le colocas tu línea arterial y, doctor, una peri, entonces te vas a la peri. Doctor, una cesárea. Entonces es muy difícil de seguir. Mi preocupación sí es hacia, en realidad tenemos que nosotros como grupo tratar de objetivizar una manera un poco más fácil, como decía el doctor Juan Martín, de hacerlo, de algo que sea costo efectivo para hospitales que pues no tengamos tantos recursos para poder exigirle a un grupo directivo que nos compre este tipo de elementos. Pero sí me preocupa y quería saber si no hay una manera empírica de poder diferenciar a estos pacientes sin tener que llegar a la manera invasiva. Y lo segundo, quedé con preocupación porque pues si te soy sincero, yo soy noradrenalina dependiente. Inclusive fui de una escuela donde colocábamos la anestesia regional subaracnoidea y en los líquidos de una vez ya le estabas o empezando la nora en infusión, un tiempito atrás empezando la dopamina, pero sí me preocupó cuando dijiste que estaba contraindicada y que pues utilizara mejor la fenilefrina, que pues sí la tenemos, pero es que estar utilizando bolo a bolo a bolo es un poco dispendioso. Perdónenme por alargarme en la pregunta, pero esas son las dos cosas puntuales. Uno, preocupación porque si objetivicemos algo en donde yo tengo un movimiento tan alto y dos, lo de los vasopresores, ¿cuál entonces sería la recomendación? Muchas gracias. Bueno, yo creo, doctor Johnny, que esto tiene que ser un esfuerzo de equipo, ¿cierto? Esto es con ginecología y el ginecobstetra, esto es un matrimonio, un buen matrimonio indisoluble. Y tiene que ser un esfuerzo en conjunto. Y digamos que ellos también, o sea, yo les pongo el ejemplo de que nosotros somos los intensivistas de salas, pero realmente los que inician el manejo, pues son ellos. Entonces debemos apoyarnos mucho como también en ellos. Yo creo que, bueno, yo lo he hablado con los ginecólogos, digamos que esto no es algo que ellos estén tampoco como muy familiarizados, como les dije, esto ahorita está emergiendo apenas. Em, pero una cosa que te iba a decir acerca del comentario que hiciste es que hay varios monitores de gasto cardíaco que ya están validados en pacientes maternos. Me tocaría mirar si los del doctor Juan Martín están validados, los de Edwards, los que Sí, comentó. Yo en sí están Canadá los validados, usaba, Carolina. Están validados. Hay sí, varias publicaciones que si me dan su contacto yo se las envío sí, dale. de el uso de este sistema de ClearSight y del HPI Cuff en pacientes ginecológicas y en pacientes obstétricas que van a cesárea, ¿sí? Aún no he encontrado trabajos con preeclampsia, por eso me interesaría generar esa línea del conocimiento con ustedes, si se puede hacer multicéntrico Sí, mejor, porque ya está validado en pacientes obstétricas, sí señora, el ClearSight y el HPI Cuff. súper, Y pues súper. sería una cosa ideal porque es no invasiva, es continua y estamos viendo, haciendo la clasificación hemodinámica y además viendo la respuesta hemodinámica de acuerdo a la intervención. Con Sí, yo mucho creo gusto. que yo lo he visto usar cuando yo hice el fellow. Ese parece como un pulso oxímetro, o sea, se pone así como una Sí, pincita y tiene un correcto. cablecito y un Es monitorcito. un Sí, yo ese lo voy a varoncito usar que te durante... mide la pletismografía de las arterias Ajá. que van a los lados, van una a cada lado en el dedo, y lo puedes Sí, poner en uno sí, o en dos dedos, y ahí sí, es sí lo han donde hace la estudiado, es súper cytometría fácil de por usar. aplanamiento.
y hace una curva atletismográfica y con esa curva es que calcula el gasto cardíaco. Sí, sí lo he visto usar. Pero entonces para decirle al doctor Johnny, digamos que en este momento, pues digamos que yo tampoco tengo acceso a un monitor de gasto cardíaco en el hospital donde trabajo y estaría súper interesada pues en el trabajo con el doctor Juan Martín. Pero lo que uno podría hacer, y es lo que hacen, por ejemplo, en la Clínica Bolivariana de Medellín, es que ellos se apoyan mucho como en las cosas que tienen disponibles. Entonces, hay un anestesiólogo allá que está muy bien entrenado en POCUS y hace pues su ultrasonido pulmonar para discriminar la causa de ese potencial edema pulmonar. Se apoya en la ecocardiografía transtorácica para mirar como la función cardíaca, si tiene o no disfunción diastólica, para mirar como ese volumen intravascular. Cierto, entonces se apoyan como en otras cosas, también como que guían un poquito su terapia según si la paciente tiene restricción de crecimiento intrauterino o no. Y otra cosa que dicen las guías, las recomendaciones, usted evalúa a la paciente, evalúa la tensión arterial, clasifica a su paciente, inicia tratamiento y usted reevalúa ese tratamiento. Y no solamente reevalúa con la tensión arterial, sino usted mira cómo va ese bebé. Porque digamos que las pacientes porque las pacientes con preeclampsia temprana están más asociadas con restricción de crecimiento intrauterino. Y es que una placentación anormal con un bajo gasto cardíaco, pues es un bebé que no va a crecer porque no tiene de dónde, ¿cierto? No tiene como esos insumos. Entonces, digamos que uno podría, potencialmente son como cosas que uno podría pensar y uno decir como, bueno, esta paciente no me respondió a la beta, debe ser que es este otro fenotipo. O sea, digamos como que sí es un poquito a ciegas cuando uno no tiene como ese monitor evidente de gasto cardíaco, pero yo creo que hacia allá vamos y por eso digamos que es tan importante este espacio, porque vamos a migrar allá, vamos a dejar ese empirismo a un lado. Mientras llegamos allá, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ser gestores de esta información y pues apoyarnos también en el equipo de los ginecólogos. Y los Y la otra vasoactivos, pregunta de los vasopresores. Sí, entonces, en cuanto a los vasoactivos, digamos que esto lo encontré fue en un artículo que está publicado en el 2021 por el grupo de sudafricano, que es el doctor Mandik, que él publica un montón en preeclampsia. Y en ese artículo él resume acerca del manejo anestésico, que es como esas diapositivas de resumen que yo les puse al final, anestesia general, anestesia regional, vasoactivos, uterotónicos, bueno. Y es o sea, no es una contraindicación, pero la recomendación es no usarla porque no es tan fácil de titular como los otros vasopresores. Si, por ejemplo, yo voy a tener, también recomiendan, ¿no? Según la frecuencia cardíaca que tenga la paciente, si es una paciente que está em, hiperdinámica, o sea, tiene una frecuencia cardíaca pues altísima, pero está muy hipotensa, pues entonces ayúdele un poquito ahí a compensar y póngale su fenilefrina en infusión. La fenilefrina no necesariamente tiene que ponerse en bolos, sino en infusión. Y la dosis va desde 40 como hasta 100 microgramos minuto, o sea, o puede ser también guiada por peso, pero digamos que así también lo ponen a veces. Em, entonces también se podría poner en infusión. O sea, digamos que aquí no hay, doctor Johnny, una contraindicación absoluta, sino es como una sugerencia que ponen en la guía. Si usted cree que a usted le funciona bien su dosis tituladita de noradrenalina, que no se le vaya pues como a hipertensar suficiente la paciente, pues yo creo que digamos que es como a su discreción. El doctor Juan Martín, ¿qué opina? Completamente de acuerdo con usted, doctora, y no solo eso. Existe una gran cantidad de literatura que desde hace más de 5 años se está produciendo para el uso periférico de la norepinefrina, siempre y cuando la concentración no sea mayor de 16 microgramos por mililitro. Y todavía, doctor de la Palermo, perdón, ¿cómo es que se llama? Johnny, todavía estamos usando la norepinefrina en infusión, 20 microgramos puestos en los 1000 mililitros en pacientes no preeclámpticas, cuando le ponemos la espinal, pues para hacer el tema de la cocarga y fuera de eso hacer la norepi. Y la doctora Jennifer Guevara, que es anestesióloga obstétrica, pues también ha participado de varios estudios del uso de la norepinefrina en esos pacientes no preeclámpticas. Ahora, cuando yo he tenido pacientes con preeclampsia, obviamente que no lo hago de una manera ya profiláctica, sino que espero cómo se comporta. Si al ponerle la espinal la media se me baja por valores peligrosamente bajos, sistólica o diastólica por debajo de los objetivos que ha mencionado la doctora de 130, 140, 85 o 80, por debajo de eso, yo uso infusiones muy bajitas de norepinefrina sin problema, con desenlaces fetales
perfectos. Definitivamente el mayor determinante del flujo fetoplacentario es la presión arterial media, ¿sí? Y eso está primero que todo lo demás, pero solo en esos casos, ya no de manera profiláctica como lo hacemos con las otras pacientes, sino solo en aquellas que después de la espinal hacen una hipotensión importante que no responde a líquidos. Yo les agrego una infusión titulada de Norepi por vía periférica sin ningún problema. Bueno, súper. Tenemos otras preguntas. El doctor Dylan José Perilla Ballén dice, doctora Carolina, buenas noches. Mi pregunta es si ha podido identificar alguna variación específica dentro de los dos perfiles de pacientes con preeclampsia con la valoración POCUS. Bueno, digamos que lo que está escrito con la valoración POCUS es que las pacientes que tienen una preeclampsia temprana, es decir, esa preeclampsia que se asocia con restricción de crecimiento intrauterino, tienen mayor disfunción diastólica. Es como la mayor diferencia pues, que uno ve y pues el gasto cardíaco evidentemente está disminuido. Ese es como lo más común que uno puede identificar. Yo no digamos que no soy experta en la medición de la vaina del nervio óptico, pero también podría ser algo en lo que uno podría entrenarse. Muy bien. Una pregunta más de la doctora Carolina Carmona. Dice, doctora, felicitaciones por la presentación. Quiero saber qué opinión tienen los casos de HELP que tienen recuentos plaquetarios entre 50 y 70.000 y que tienen muchos factores de riesgo agregados en la evaluación de la vía aérea, que hace que se pueda preferir la anestesia regional. Considerando algunos reportes de baja tasa de hematoma epidural con más de 50.000 plaquetas y que por otra parte pues se quiere evitar la respuesta adrenérgica con la laringoscopia y riesgo de ACV. Bueno, pues esta pregunta es una pregunta súper difícil, súper complicada porque no hay una respuesta en la literatura. Y no es una respuesta clara, creo que es algo a lo que nosotros nos enfrentamos continuamente y es que uno tiene que individualizar su paciente. Hay que considerar la vía aérea del paciente, el equipo que tengo disponible y el riesgo pues, de darle anestesia general a esta paciente. Entonces, digamos que está claro que mayor a 75.000 no hay problema, que menor a 50.000 definitivamente no, entre 50 y 75.000 existe esa zona gris, que la recomendación es mirar la tendencia de esas plaquetas. Si es una paciente que hoy a las 6 de la mañana tenía unas plaquetas, no sé, en 100.000, pero yo recibí turno hace 6 horas y ya las plaquetas no están en 100.000, sino en 70.000, pues digamos que es muy rápida esas plaquetas, ¿cierto? Entonces uno tiene que quedarse con la tendencia. Si por ejemplo es una paciente que está con un diagnóstico de síndrome HELP, pero tiene sus plaquetas estables en las últimas 24 horas, pues digamos que uno está más tranquilo, así tenga un valor limítrofe para administrar la anestesia espinal. Entonces, digamos, no hay una recomendación absoluta, yo no, digamos que no te puedo decir cómo qué hacer o qué, si es una paciente que, por ejemplo, tiene una vía aérea súper difícil y yo no tengo acceso, pues, como a dispositivos avanzados de vía aérea ni a biolaringoscopio, como que es otra consideración. Para esas pacientes, pues, hipertensiones reactivas a la laringoscopia. O sea, es como múltiples factores que no te puedo dar una respuesta. Me gustaría escuchar a alguien más que nos quiera complementar, pero digamos que todo es como un balance riesgo-beneficio. Esa zona está en una zona gris, entre 50 y 70.000 está en una zona gris. Lo que uno puede hacer ahí es mirar la tendencia. La doctora Jennifer, yo creo que me va a ayudar. Somos colegas. Hola, Caro, buenos días. Buenas noches, felicitaciones que van a echar. Solo preciso me desconecté, si quería hablar una cosita adicional que la hablo, pero yo por lo menos con las plaquetas entre 50.000 y 75.000 en una situación de preeclampsia soy bastante prudente, lo que tú mencionas, riesgo-beneficio es real. Pero ¿cuál es qué es lo otro que yo miraría? Mucho ya los tiempos de coagulación de esa paciente, porque si ya esa paciente tiene asociado, obviamente, así tenga los 70, yo no accedo al neuroeje. Y lo otro, pues en el escenario de trombocitopenia no asociado a preeclampsia, en donde tenemos plaquetas que están
de número disminuidas, pero de función normales, en ese espacio entre 50 y 75.000 sí lo hago con mayor tranquilidad y mayor seguridad. Pero en esas pacientes que tienen una preeclampsia, un síndrome HELP, en donde vamos a tener una trombocitopenia asociada a una disfunción plaquetaria, sí irse uno por debajo de los 70.000 que le da a uno la tranquilidad, debe ser muy, muy, muy cuidadoso. Y pues si uno lo va a hacer, yo me iría con una aguja punta de lápiz 27 y guiada por eco, si esa paciente el riesgo-beneficio me hace irme para ese lado. Yo quisiera decir otra cosa y es que uno de estas pacientes, o sea, las puede detectar antes. Entonces, esto, bueno, yo no sé, Jennifer me complementará, pero si digamos uno tiene una paciente que ya está en sala de partos, o sea, ya sale de ahí con su bebé, ya sea por cesárea o parto normal, uno podría poner un catéter peridural tempranamente, antes de que se bajen las plaquetas, o eso lo hacíamos pues nosotros en el FELU. Y bueno, ya después, si digamos, tenía como esa disminución de plaquetas, uno hacía como ese control de seguridad y no quitaba ese catéter hasta que esas plaquetas estuvieran bien. Pero yo quisiera que Jennifer me dijera cómo lo manejaban ellos. No, lo mismo, o sea, esa paciente, y eso es ahí donde uno tiene que trabajar de la mano de sus obstetras. ¿Por qué? Porque si uno sabe que hay una paciente que tiene una preeclampsia con criterios de severidad, que le están tomando sus paraclínicos cada 6 horas, que uno ve que las plaquetas se le están bajando y ellos están, si uno ya les ha dicho la importancia de esto, ellos ya le dicen, oye, ven, es que estas plaquetas se me están empezando a bajar, ¿será que le podemos colocar el catéter temprano? Para poder optimizar esa paciente que de pronto ellos tienen ahí que todavía no han definido o que le están dando el chance para un parto vaginal, sí lo ideal es tener un catéter temprano dentro de ese rango de seguridad y lo que tú acabas de mencionar, para retirarlo, también estar pendientes porque a veces se nos olvida que esos catéteres que hemos puesto pueden llegar al momento de retirarlo, pues tenemos que estar también en el rango de seguridad. Pero de nuevo, es el trabajo en equipo y cuando los obstetras entienden la importancia de esto. Yo me acuerdo cuando yo empecé la residencia, la rogadera, que era para que ellos entendieran la importancia de tener unas plaquetas de las últimas 6 horas. Este es el momento que ellos, yo ya no necesito decirlos, ellos ya simplemente saben que si me van a pasar una preeclampsia con criterios de severidad, ya me tienen las plaquetas y me dicen, mira, las plaquetas salieron hace 5 minutos, están en tanto. Entonces creo que ahí también es de comunicación y de trabajar en equipo para que si ellos entienden por qué para nosotros es muy, muy, muy importante estar al tanto de esas pacientes, podemos hacer muchísimas mejores cosas que van a terminar en mejores desenlaces para el binomio. Y ese catéter peridural puesto tempranamente para esa paciente que se le están bajando las plaquetas y que ellos no han definido aún si le dan el chance, se podría usar para una cesárea. O sea, así era como lo hacíamos, como que veíamos a esa paciente que estaba ahí como en duda, le poníamos el catéter y si después había que usarlo para cesárea, le poníamos por el catéter. Y bueno, si ya después pues, continuaba con su síndrome HELP y bueno, se le seguían bajando, pues esperábamos para poderle retirar el catéter. Es una alternativa pues muy segura. Y muchísimas gracias. Ahí me llegó otra pregunta por interno. Dice, eh, como que siguiendo el mismo ejemplo de la preeclampsia con HELP, ¿cuáles serían las intervenciones recomendadas ya no para la anestesia regional, sino para el procedimiento? Veamos que vaya con general, es lo que entiendo aquí. ¿Qué valor de plaqueta sería el mínimo y digamos qué intervención habría que hacer? Supongo que aquí, ¿cuándo se transfunden plaquetas? Bueno, digamos que ahí lo que está escrito es que para el procedimiento, pues para una cesárea, idealmente debería ser mayor a 50.000, a 50.000. Y consideraciones pues para la anestesia general, digamos que en el momento de la inducción anestésica hay esquemas de nitroglicerina que están propuestos, o pues buena dosis de opioide. En la paciente que tiene HELP, digamos que ahí la recomendación sí es hacer una inducción con una línea arterial, pues digamos que ahí es como una de las indicaciones que más se repiten en la literatura. El abordaje de la vía aérea pues debe ser un abordaje como único y absoluto.
continuar con la infusión de sulfato de magnesio, considerar que esta paciente pues está con alto riesgo de hemorragia dado por la anestesia general, tanto por la condición con la que está cursando y posiblemente pueda entrar una coagulación intravascular diseminada. Y esas serían como las consideraciones que yo tendría. Jennifer. No, yo ahí en lo que sí definitivamente te apoyo es en el uso de los opioides, el uso del remifentanil. Los artículos y la literatura cada vez lo apoyan más. ¿Por qué? Porque es el medicamento que más nos ayuda a bajar la respuesta a la hipertensión que se puede producir durante la laringoscopia. Y una sugerencia, pues que si yo les dejaría en el aire es toda paciente que le vayan ustedes a dar una anestesia general, colóquenle una línea arterial que les va a ayudar y tengan a alguien que esté pendiente o cuadren sus alarmas para que si esa tensión arterial se les sube por encima de 140 o pues en el caso que nuestro objetivo ahorita es como más 135, tener una alarma. ¿Por qué? Porque esos pacientes muy fácilmente les pueden sangrar a nivel cerebral y ahí a veces uno cuando está haciendo la intubación se desconcentra y se le puede llegar a pasar. La dosis del remifentanil nos ayuda muchísimo a lograr bajar esta respuesta a la intubación y a prevenir complicaciones. Siempre vamos a tener a nuestros colegas de pediatría dándonos un poquito de lora, pero pues a ellos hay que explicarles que pues lo importante pues es la madre y que si logramos tener un buen desenlace con la mamá, pues también va a haber un buen desenlace fetal y que ese remifentanil que nosotros estamos colocando, muy seguramente el efecto que va a ser mínimo o que pues se va a resolver dentro de muy pocos minutos, pues el paso transplacentario, a pesar de ser muy rápidamente en el recién nacido y nos va a permitir tener una muy buena respuesta a pues a no tener una respuesta a la laringoscopia. Y la nitroglicerina pues se deja cuando medicamentos que ya hemos colocado. Bueno, muchísimas gracias. Ahí no sé por qué, pues no estoy viendo todas las manos levantadas, así que les pido al grupo que está que si de pronto no le he dado la palabra, por favor, aquí dice doctor Raúl Salas. Doctor Salas, pues es que no me deja ver, entonces, Sí, creo que el doctor Salas, doctor. Es el que sí, tiene la mano levantada. Raúl Salas. doctor Raúl. Bueno, mientras nos dice aquí, tenemos una pregunta de la doctora Jenny. Dice, ¿con qué valor de plaqueta sugeriría retirar ese catéter epidural de que estábamos hablando hace un momento? ¿Con qué valor de plaquetas? ¿Es la pregunta? Sí, sí. Igual, es mayor a 75.000, pero adicionalmente de tener las plaquetas para retirar, uno debe tener también unos tiempos de coagulación. Pasa también cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen un catéter peridural y hacen una hemorragia masiva y entonces uno no sabe bien cómo está ahí su estado de coagulación. Igual, uno espera el tiempo suficiente para que sus tiempos de coagulación se normalicen y sus plaquetas estén normales. Em, Nuevamente les digo, si de pronto, que no me está dejando ver todos los participantes, si de pronto alguien quiere hacer una pregunta, por favor puede decirlo en voz, porque no los alcanzo a ver a todos, no sé por qué no, hoy el Teams no me deja. Pero bueno, ya por razones de Eh, tiempo estamos muy sobre las nueve, bueno, pero sí, Jennifer, sí, te escuchamos, te escuchamos. no, es que estoy aquí leyendo una de las preguntas que me parece Sí, sí, importante que están haciendo desde México, que yo sí aquí ajá. la estoy pudiendo ver, que qué dosis de remifentanil utilizarían para la intubación. Entonces, no sé si Caro la quiere responder o si me la haces. No, pues digamos que es que, o sea, la dosis, bueno, depende de cómo uno la usa, si la usa en infusión o si la usa pues por microgramos por kilo, pero digamos que, pues digamos que en infusión lo que nosotros hacemos cuando tenemos pacientes así preeclámpticas es que lo iniciamos a 0,5 microgramos kilo minuto, o si no ponemos el bolo de 2 a 3 microgramos por kilo, es un bolo que pasamos pues como en 2 minutos para dar la intubación. O por el valor del TCI, que si está en 5, entre 5 y 7 es suficiente para suprimir la respuesta simpática. Exacto. Bueno, aquí hay más preguntas que no había visto. Dice,
Doctor Santiago Sáenz. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación. ¿El catéter peridural también es una opción terapéutica para el manejo de la hipertensión? ¿Podría ser igual de efectiva en ambos fenotipos? Digamos que el catéter peridural, pues digamos que no es un antihipertensivo, pero es muy importante y es gracias Santiago por como por la anotación, y es que las pacientes que están en trabajo de parto hipertensas, digamos que una opción terapéutica es ponerle su catéter peridural para disminuir como todos esos factores que puedan estar produciendo hipertensión arterial. No hay estudios en cómo, pues en el impacto diferente entre los fenotipos, o por lo menos no lo que yo revisé. Sin embargo, eh, está estudiado en algunas pacientes que se les hizo como esa evaluación hemodinámica con monitoreo no invasivo de gasto cardíaco, cuál era la respuesta con espinal y peridural. Y digamos que las dos, pues con sus cambios hemodinámicos de cada una, mejora un poquito esa disfunción diastólica que puede tener, que se caracteriza más del fenotipo de preeclampsia temprana. Entonces digamos que ahí el catéter peridural pues puede tener ese beneficio. Sin embargo, la otra paciente de preeclampsia tardía o de la preeclampsia sin RCIU pues también se va a beneficiar del catéter peridural, porque le va a ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca, que es pues un componente del gasto cardíaco. Entonces, digamos como que en los dos se benefician, no hay como estudios del uno sobre el otro, pero sí ayuda pues como más en esa paciente que está cardiovascularmente más comprometida. Bueno, pregunta acá el doctor Johnny Mena. ¿Opioides cetratecales, sí o no? Y dosis en preeclampsia. ¿Cuál? Doctor, opioides, ¿qué? Opioides intratecales, Allá. Y sí o dosis en no, y proteína. dosis en preeclampsia. Opioides intratecales, sí, sí, sí. Eso ya es el gol estándar para la analgesia. Pues estábamos hablando de cesárea, ¿sí? Comprometida. Y la dosis, digamos que es independiente de si la paciente tiene preeclampsia o no. Eso está publicado pues ya por las guías del SOAP, donde ellos ponen una dosis ultra baja menor a 50, dosis baja 100 microgramos y dosis más altas mayores a 150. Entonces, digamos que lo que han encontrado, y sobre todo es en el contexto donde yo creo que la mayoría de nosotros trabajamos, pues que tenemos a la paciente un ratico ahí en sala de partos, pero después se va para el piso. Las dosis de 100 microgramos es como el estándar para la paciente obstétrica, porque podemos hacerle el seguimiento durante las primeras 4 horas, que es la paciente, pues el tiempo que está ahí en recuperación, que uno la tiene monitoreada con el pulso oxímetro, y ya después pues, se va para el piso y la monitorean intermitentemente. Entonces, esa es la dosis, 100 microgramos, la dosis del fentanil asociado. El fentanil es, digamos que la morfina intratecal es un obligatorio. El fentanil, digamos que está ahí un poquito en discusión, sin embargo, también hay muchos estudios que lo apoyan porque disminuye el dolor intraoperatorio, y produce, digamos que el desenlace es que les produce menos náusea y vómito intraoperatorio. Sin embargo, tiene otros efectos adicionales como el prurito, y el prurito es un poco molesto porque les pasa la analgesia, pero ellas siguen con su prurito. Las dosis del fentanil van desde 15 hasta 20, desde 12,5 hasta 25 microgramos. La recomendación es quedarse con 12,5 para no tener esos efectos adversos de prurito. Em, si, por ejemplo, yo tengo una paciente que va para cesárea con catéter peridural normofuncionante, la dosis de la morfina por el catéter es de 20 microgramos por kilo, que eso da más o menos alrededor para la mayoría de las pacientes 2 miligramos. Y de fentanil, la dosis va desde 25 microgramos, sí, desde 50 microgramos hasta 100, la mayoría con 50 microgramos están bien, por el catéter peridural, que es una dosis pues como diferente. No hay una asociación, o sea, no hay como un estudio específico de cómo se relaciona esto con la preeclampsia ni con los perfiles hemodinámicos, pero definitivamente es una muy buena intervención, pues que ya estamos funcionando y estamos a la mano y pues les ayuda mucho a las pacientes. Bueno, por razones de tiempo, yo sabía que iba a haber muchas preguntas, eso desde hace tiempito, pero creo que vamos a hacer la última. La envía el doctor Salas. Dice la administración continua en preeclampsia con datos de severidad de la infusión de SMG debe continuar durante el trasoperatorio o se recomienda suspender. La infusión continua ¿de qué, doctor? ¿Qué, perdón, que está? SMG, que no sé exactamente qué es. Ah, sulfato de magnesio debe ser. Ah, ok, ya. Se continúa.
en el intraoperatorio y 24 horas después. Hasta No se 24 debe horas. suspender, hasta 24 horas después. No se suspende, pero aquí hay que ser muy cuidadosos con el manejo del sulfato de magnesio porque a veces pasa que se pasan bolos y pues puede tener desenlaces catastróficos. Entonces se continúa por bomba. Y pues también tener en cuenta la dilución del sulfato de magnesio para no sobrepasarnos en los líquidos endovenosos que nos recomiendan pues las guías que son 80 cc. O sea, digamos, en el sitio donde yo trabajo la dilución es a 25, lo diluyen en 500 cc, pero queda 25 cc hora. Entonces digamos que uno hace el cálculo de que el resto que le puede pasar en esa hora son 60. Ok. Bueno, realmente súper constructivo, muchísima participación, eso nos alegra mucho. Ya pues por razón de tiempo vamos a ir cerrando, así que pues primero agradecer nuevamente a la doctora Carolina por su espacio, su disposición, todo lo que nos ha transmitido hoy, que yo creo que es sumamente útil para todo el gremio, esté en Bogotá o no esté en Bogotá, esté en Cundinamarca o no, me uno a ese aplauso y pues también a ustedes. Todo el grupo que se ha reunido hoy para este espacio académico, realmente pues es para ustedes, es pensado en ustedes, que son el objetivo primordial. Así que muchísimas gracias, doctora. Te agradecemos mucho. Ha sido supremamente constructivo y nos ayuda a entender un poquito más de una enfermedad tan compleja. La participación de todos ha sido maravillosa, doctor Juan Martín, doctor Johnny, a todos, doctor Restrepo. Una discusión muy agradable, doctora Carolina, gracias. A ustedes. Gracias, buena noche. Nos Bueno, estamos viendo. muchísimo gusto de saludar a todos. Los esperamos nuevamente el siguiente mes. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias a Hasta luego, todos doctor. por su asistencia. Señor. Gracias, hasta luego. Hasta luego.